Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En esta ocasión veremos una partida jugada recientemente en el Norway Chess 2022 entre el ex campeón del mundo Anand Viswanathan de la India y el francés Maxime Vachier-Lagrave. La partida comenzó con E4, C5, una defensa siciliana, caballo F3, D6 y aquí viene la primer sorpresa entre comillas del indio que juega alfil B5. Ya sabemos que aquí lo principal es jugar D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y aquí surgen varias posibilidades como la defensa siciliana Najdorf, como la Scheveningen, la Dragón o la defensa clásica. Estas son las principales, pero el indio se decide por la jugada alfil B5, que es conocido como la variante Moscú. Maxime Vachier-Lagrave juega alfil D7. Las otras dos posibilidades pues son caballo D7 o caballo C6. Después de alfil D7 se juega alfil por D7, aunque no es la única, también se puede jugar A4, C4 para defender el alfil o también dama E2 con el mismo propósito. Se jugó alfil por D7, dama por D7, aquí también se puede tomar de caballo. Después de dama por D7, C4. La otra posibilidad es enrocarse, después jugar C3 y D4 para mantener un centro de peones. Pero después de C4 elegido por Anand se va a llegar a un tipo de estructura erizo, pero sin el alfil malo de las blancas. Caballo F6, caballo C3, caballo C6 y D4. Aquí se produce un cambio de peones en D4 y después de caballo por D4 tenemos lo que les comentaba, la estructura erizo o el anillo de Maroczy en realidad contra la estructura erizo de las negras que van a jugar E6 tarde o temprano. Se siguió G6, F3. F3 normalmente es para jugar el alfil a E3 sin temor a que nos jueguen caballo G4. F3, alfil G7, alfil E3, desarrollando simplemente una pieza, enroque corto, A6. Normalmente las negras contra la estructura de Maroczy o el anillo de Maroczy tratan de buscar o la ruptura D5 más adelante o la ruptura B5, porque de esta forma abrirán líneas y buscarán contrajuego contra la posición blanca. Se jugó caballo B3, E6 y ahora tenemos un objetivo de ataque en D6 que dejó de estar protegida por un peón, que en este caso el peón de E7 jugó a E6 y dejó de proteger al peón de D. Continuó dama E2 para dar paso probablemente a una torre y poner por rayos X a la dama al mismo tiempo que se ataca al punto débil de D6. Siguió dama E7, una jugada profiláctica que se adelanta precisamente a la jugada de torre D1. De todos modos, torre de F1, torre de F8, defendiendo el peón. Y ahora la última torre a C1. Como podemos observar, las blancas ya han terminado su desarrollo, tienen todas las piezas jugando y a las negras únicamente le falta la torre. Pero es justamente la jugada que hacen. Y ahora ya han terminado ambos su desarrollo y ahora hay que maniobrar para buscar aprovecharse de las ventajas conseguidas. En este caso, las blancas lo que consiguieron es una debilidad del negro en D6. Continuó caballo D4, caballo D7 y ahora B3, dando sostén al peoncito de C4 que forma parte del anillo de Maroczy. Continuó B5, como decíamos anteriormente, esta ruptura y la ruptura D5 son las principales para buscar romper con esta estructura del anillo de Maroczy. Aquí juega B5, aunque parece que no fuera posible porque está atacado por el peón, está atacado por el caballo de C, por el caballo de D, y la dama de E2. Pareciera que está atacado 4 veces y solamente está defendido 1, pero por motivos tácticos sí se puede jugar, además de que posicionalmente es conveniente abrir líneas en el flanco de dama, ya que el alfil de G7 ataca para acá y también tenemos columnas abiertas en este sector. Se jugó peón por peón, caballo por D4 jugada intermedia, alfil por D4, alfil por D4 y torre por D4.
Y después de A por B5 podemos observar que no podemos comer de caballo porque entonces estaríamos perdiendo la torre de C1 porque está clavada. Lo que sí podríamos hacer es tomar con la dama y habríamos ganado un peón. Por ejemplo, caballo E5, regresamos la dama y ahora a lo mejor el blanco no jugó esto porque le incomodaba el dama A7, que es un poco molesto porque clava a la torre de D4. Por lo tanto, después de A por B5 decidió ganar el peón de otra forma jugando dama D2. Ahora, la dama defiende la torre de C1 y ahora sí podemos comer el peón de D5 y además amenazamos el peón de D6 con dos piezas, con la torre de D4 y con la dama de D2. Continuó torre B8 defendiendo uno de los peones atacados, pero entonces podemos capturar el otro de D6. Continuó B4 y simplemente retiramos el caballo a E2. El caballo de D2 simplemente puede ir al centro más adelante, a lo mejor a D4 y a C6. Las negras juegan caballo E5, tratando de quedarse con la columna D, porque si por ejemplo las blancas deciden capturar a la torre, simplemente capturamos de torre, la dama defiende a este peón y tenemos una posición muy particular donde las negras controlan la columna D y además tienen al peón de B que controla el avance del otro peón. Es el famoso caso del peón que para a 2. Por eso las blancas no capturaron en D8 para no ceder la columna y en cambio jugaron la otra torre a D1. Continuó caballo C6. Ahora, el caballo está desprotegido, pero no podemos capturarlo porque la torre está clavada y si capturamos el caballo perderíamos a la dama. Por lo tanto se aprovecha por motivos tácticos y juega caballo C6. E5, esta también se aprovecha de motivos tácticos. No puede ser capturado el peón a pesar de que está desprotegido porque entonces el caballo desprotegería a la torre que estaría atacada por tres piezas. Por la torre, por la dama y por la otra torre de D1 y únicamente quedaría defendida por la torre de B8 y por la dama de E7 y esa defensa no es suficiente. Recordemos que cuando queremos defender una pieza tenemos que defender al menos con el mismo número de piezas que nos atacan. Aquí continuó después de E5, dama A7 dando jaque al rey, el rey tiene que mover y ahora dama F2 que es algo molesta porque clava al caballo y no permite libertad completa a la dama, ya que no se puede quitar porque perderemos al caballo. Continuó torre C1. Nuevamente amenazamos al caballo y además si el caballo se quita perdería la torre porque está atacada dos veces y quedaría solamente defendido una vez por la otra torre. Por lo tanto tuvo que tomar torre por torre el negro y ahora peón por torre. No podemos tomar con dama, bueno, aunque sí podríamos, pero sería un poco incómodo porque el negro también nos comería y quedaremos en una posición más o menos equilibrada. Por lo tanto, tomó con peón y después de caballo E5 continuó H3. Lo que pasa es que las blancas tarde o temprano van a querer jugar con su torre a séptima o tratar de pasarla de alguna forma al ataque, pero en ocasiones puede haber temas de mate en la última. Por eso el blanco se da un aire con H3 para tener total libertad con sus piezas. Continuó torre B5, quizá en algunas ocasiones jugando torre D5 para ganar el peón atacando a la dama y al peoncito. Jugó F4. Aquí todavía no funcionaba torre D5 porque al parecer está la amenaza dama B2 que amenaza al caballo y si el caballo se llegara a quitar continuaría con torre D8 y sería bastante peligroso. Por ejemplo, si juega caballo D7 podríamos continuar con torre C8, el caballo se cubre y ahora podríamos simplemente comerle al caballo. Tiene que recapturar con rey, no hay otra, y entonces podríamos entrar con dama H8 dando mate. Por eso, torre D5 parece ser una jugada mala y el negro decidió jugar caballo D7. Se continuó con dama D4, tratando de simplificar la posición. Nuevamente no puede ser capturado el caballo por la misma variante anterior. Torre C8,
caballo F8, lo capturamos y después de rey por torre, dama H8, mate otra vez. Por lo tanto, el caballo no puede ser capturado y las negras decidieron cambiar damas, caballo por dama, y ahora torre D5, creando la amenaza al caballo y al peón de D6. Se continuó con caballo C6, torre por D6 y caballo por B4. Las blancas tienen un peón de más, pero además los peones son pasados. El peón de A y el peón de B no tienen quien los pare. Se continuó con la jugada E5, pero entonces simplemente lo intercambiamos y seguimos con los dos peones pasados de A y B. Siguió torre C5 atacando al caballo, torre D1 jaque, simplemente rey H2, F6 para darle a lo mejor un camino al rey para intentar parar los peones. Ya sabemos que en el final el rey es una pieza de ataque, tiene que participar activamente porque ya no hay peligro de que le den jaque mate, o al menos el peligro disminuye bastante. A4, intentando avanzar un poquito más el peón, tratando de coronar en algún momento. Se jugó torre B1, torre C3 para defender el peón, torre A1 para impedir que el peón avance, porque si avanzara pues la torre lo capturaría, torre C7. Y en este momento, quizá prematuramente, el negro se rindió, aunque evidentemente el blanco tiene muchas amenazas. Por ejemplo, tiene caballo D5 para capturar el peón de F6, o también caballo C6 para apoyar el avance a A5 y B4. En fin, el blanco está muchísimo mejor y está de hecho en una posición con ventaja decisiva, pero parece que el negro pudo haber luchado un poco más. Sin embargo, el francés decidió rendirse en esta posición. Y pues este fue el final de la partida. Espero que les haya gustado mucho la partida tanto como a mí. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video. Nos vemos pronto.